En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que reflexionamos sobre la alarmante escalada que está viviendo lo nuclear, un fenómeno que, más allá de una preocupación abstracta, cobra una relevancia práctica verdaderamente importante, peligrosa, amenazante. De hecho, ni siquiera el peligro está en situaciones calientes y con enfrentamientos sobre la mesa, como es lo que están ahora mismo viviendo Israel e Irán, que también. El problema de fondo es que es precisamente eso, una tendencia a largo plazo. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz nos dibuja un panorama más que sombrío. Los 9 países con armas nucleares oficiales están inmersos en programas intensivos de modernización. Están invirtiendo la tendencia de reducción que se observó desde el fin de la Guerra Fría. Este rearme no solo implica un aumento en la cantidad de cabezas nucleares en arsenales militares, sino supone también modernización de las capacidades de despliegue, un número significativo de esas cabezas, de esas ojivas en estado de alerta operativa más que elevado. Los mecanismos que hasta ahora habían servido para limitar la proliferación nuclear parecen estar perdiendo totalmente su eficacia. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el nuevo START, que firmaban Estados Unidos y Rusia en 2011, y que fue un pilar relevante en los esfuerzos de desarme posguerra fría, es papel mojado ahora mismo. La invasión rusa de Ucrania en el 22 fue un punto de inflexión. La administración Biden apostó por priorizar la modernización del arsenal estadounidense y apenas un año después, en febrero del 23, Vladimir Putin firmaba un proyecto de ley para precisamente poner fin a la participación de Rusia en ese nuevo START. Una decisión, en este caso unilateral, pero que viene provocada por decisiones de tus socioenemigos y que viene a configurarse en claro ejemplo de cómo un mecanismo diseñado para contener ha sido socavado por la realidad, por las tensiones geopolíticas y por la prioridad que se otorga a la seguridad nacional percibida por encima de los compromisos internacionales de desarme. El Instituto de la Paz de Estocolmo advierte sobre un creciente interés de otros estados en desarrollar e incluso en albergar armas nucleares, aunque no sean ellos mismos potencias nucleares per se. Se firman acuerdos para compartirlas, no tenemos más que acudir a Bielorrusia y el despliegue ruso allí, o la actitud de varios países, de varios socios europeos, miembros de la OTAN, que están disponibles para albergar armas nucleares estadounidenses. Algunos de ellos ya las tienen y otros estarían dispuestos a tenerlas. Esta proliferación horizontal, compartida, de bajo perfil, no hace otra cosa más que añadir nuevas capas de complejidad, de riesgo, porque difuminan la responsabilidad moral y aumentan la probabilidad de incidentes. Esa inseguridad que viene creciendo desde comienzos de este siglo XXI en este ámbito se hace evidente tras el conflicto de Ucrania, pero es un proceso progresivo que viene creciendo. Además, si tenemos en cuenta y ponemos sobre la mesa la irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o las capacidades cibernéticas y espaciales, esto no hace otra cosa más que agravar la amenaza de una guerra nuclear. Desde el SIPRI nos advierten de la próxima carrera armamentística nuclear porque tiene que ver con elementos tecnológicos novedosos que ya están aquí. La inteligencia artificial, el ciberespacio y el espacio exterior, los nuevos dominios de la guerra que no se libran de la amenaza nuclear y que además nos ponen sobre la mesa nuevos riesgos que hasta ahora no teníamos. Por ejemplo, la inteligencia artificial, sabemos, es capaz, en positivo, de manejar grandes cantidades de información con extrema rapidez. Esto pues, puede ser útil para tomar decisiones de forma más acelerada, pero también introduce el peligro, el riesgo catastrófico de un fallo técnico que serviría al final para desencadenar un ataque nuclear. Sabemos que el factor humano aquí tiene que ser el último que impere y hasta ahora los consensos son evitar la presencia de este tipo de tecnologías en las últimas fases de la toma de decisiones. Pero nadie te garantiza que no se vaya a vulnerar esta línea roja, porque cada cual está actuando por interés propio y de forma unilateral, huyendo de consensos y de multilateralismo.
El enfrentamiento actual, por ejemplo, también entre Israel e Irán es el foco de tensión que sobre la mesa nos parece más preocupante, es particularmente peligroso. Sabemos que Irán, ahora, ante los ataques de Israel, ha decidido abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y esto viene a ser una nueva señal de alarma. Israel, por su parte, todo el mundo sabe que posee arsenal nuclear, nunca se ha adherido al Tratado de No Proliferación, justifica sus ataques argumentando que Irán está a punto de construir la bomba nuclear, cuando siempre desde Teherán se ha argumentado el carácter pacífico y cuando desde los instrumentos de inteligencia estadounidenses también se ha asegurado que de momento no había labores en torno a hacerlo militar, cuando tenemos a Rusia ofreciéndose a acumular el uranio enriquecido de Irán como elemento de relajación de tensiones. Pero en cualquier caso lo que vemos es dos países de una zona especialmente caliente, uno que quiere tecnología nuclear, dice que no para armas, pero no lo sabemos seguro, otro que no reconoce que sea potencia nuclear, pero que todo el mundo sabe de facto que lo es y que quiere impedir a otro que lo sea a su vez. Y a todo esto se suma elementos de perturbación en cuanto a lo geopolítico, como el cierre del estrecho de Hormuz, que es amenaza por parte de Irán, que afectaría al 20% del petróleo mundial y que tiene como ejemplo claro de cómo la escalada nuclear puede tener repercusiones directas, pero también indirectas y devastadoras en la economía global sin necesidad de explotar, sin necesidad de que se lleve a cabo, sino que la escalada de conflicto que lleva a cabo este motivo nos deriva en un problema y en una crisis geoeconómica. Es crucial restaurar la credibilidad de los mecanismos de no proliferación y de desarme. Es crucial que en el conflicto de Oriente Próximo la comunidad internacional ejerza una presión concertada. Es importante corregir esa ineficacia de los mecanismos de control que existen. Hay que controlar las nuevas tecnologías y su aplicación. Y tenemos que tener claro que estamos al borde de un precipicio que no nos tiene que condenar a resignarnos, a dar por hecho que vamos a seguir evolucionando hacia él, sino todo lo contrario, que tiene que ponernos sobre aviso y estimular que trabajemos todo para evitar que ese reloj del conflicto y ese reloj del fin de la humanidad siga corriendo y siga quitando segundos y poniendo en peligro la supervivencia de la especie y de la civilización humanas. Vamos a hacer una parada, a la vuelta titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco, un alto en el camino. Y enseguida volvemos, no se vaya, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Sintonizan Radio Intereconomía.
Los chicos del coro El Musical llega a su recta final. Se despiden de Madrid. Última función, 29 de junio en el Teatro La Latina. Después de emocionar a miles de personas, esta historia inolvidable se despide de la capital. No te pierdas una experiencia única y conmovedora. Entradas en loschicosdelcoroelmusical.es o en el Teatro La Latina. Últimos días en cartel. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con los titulares de información geopolítica que nos acerca Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Israel mata en Teherán al segundo responsable del Estado Mayor del ejército iraní. Tel Aviv asegura haber matado al segundo responsable de la importante base aérea iraní Katan ol-Anbiya, Ali Satmani, en un bombardeo nocturno sobre Teherán. El régimen de los ayatolás no ha confirmado la muerte de este general. El gobierno de Netanyahu además ordena la evacuación inmediata de Teherán. El ejército israelí ha anunciado que sus fuerzas operarán en Teherán en las próximas horas y ha instado a los ciudadanos de la capital iraní a evacuar inmediatamente la zona en el distrito. El motivo, según el parte castrense, es atacar la infraestructura militar del régimen iraní. También Donald Trump ha advertido que todo el mundo debería evacuar a Teherán inmediatamente y ha lamentado que Irán no firmara el acuerdo nuclear a tiempo. Trump niega que haya abandonado el G7 para una tregua entre Irán e Israel. El presidente estadounidense desmiente de esta forma a su homólogo francés Emmanuel Macron, que horas antes aseguraba que Trump había realizado una oferta de alto el fuego a Irán e Israel. Sea a propósito, no dice Trump en su red social, Emmanuel siempre se equivoca. China señala a Estados Unidos y pide medidas inmediatas para calmar la situación en Oriente Medio. Pekín ha instado a aquellos países con influencia especial sobre Israel a asumir sus responsabilidades en referencia velada a Estados Unidos para evitar la propagación del conflicto. El gobierno chino considera que las tensiones en Oriente Medio no benefician a ninguna de las partes y que amenazar y presionar no ayudará a aliviar la situación, sino que solo se intensificarán las contradicciones y se ampliarán los conflictos. Vamos con Europa porque al menos se han producido 14 muertos en Kiev por un ataque ruso. Ataque que ha tenido lugar en la noche de ayer lunes. La cifra de fallecidos ha sido confirmada por el Ministerio de Interior ucraniano, que ha situado en 44 el número de heridos y ha informado de daños en varios edificios residenciales, centros educativos e infraestructuras críticas. En Rusia también atacó anoche Odessa, en el sur de Ucrania, donde las autoridades regionales han informado de 13 heridos como consecuencia del ataque. El Banco de Japón mantiene tipos. Los mantiene en el 0,5% y anuncia que reducirá a la mitad sus compras trimestrales de bonos estatales a partir de abril de 2026, un nuevo ajuste hacia la normalización de su política monetaria. Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón. La idea básica del nuevo plan de reducción permanece inalterada. En otras palabras, los tipos de interés a largo plazo se forman fundamentalmente en los mercados financieros y creemos que es apropiado reducir las compras internacionales del banco de forma predecible, al tiempo que se garantiza la flexibilidad para tener en cuenta la estabilidad de los mercados internacionales. Y la FED inicia su reunión de 2 días de política monetaria. Será mañana cuando conozcamos su decisión sobre los tipos de interés, aunque el mercado espera que el organismo los mantenga. En cambio, Salvador Jiménez, socio de análisis económicos y de mercados de AFI. En esta reunión, pues el foco de donde va a estar puesto el interés del mercado, pues es sobre todo, ¿no?, en esa actualización que se vaya a hacer de previsiones de crecimiento económico y de inflación, e incluso, ¿no?, de la propia proyección de tipos de interés. Aquí nosotros pensamos que se mantendrá la previsión de 2 recortes, ¿no?, en 2025, la mediana. Va a haber mucho más dispersión entre los miembros. Y ahora, una vez que hemos puesto estas bases en forma de titulares, vamos a ampliar todas las informaciones de la jornada, Blanca. En el quinto día de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán, el conflicto continúa escalando con amenazas por ambas partes. Desde Israel, el ministro de Defensa israelí Israel Katz ha advertido al líder iraní, al ayatolá Ali Khamenei, que tendrá un destino similar al de Saddam Hussein si continúa cometiendo crímenes de guerra y lanzando misiles contra civiles israelíes. Para Katz, el ayatolá Khamenei haría bien en recordar el destino que tuvo el dictador iraquí, que eligió, dice, el mismo camino contra
el Estado de Israel. El ministro de Defensa israelí ha advertido además a los residentes de Teherán que evacúen de inmediato de acuerdo con las instrucciones de las fuerzas de defensa de Israel. Y todo ello tras anunciar la muerte del segundo jefe del Estado Mayor del ejército iraní, Ali Satmani, en un bombardeo nocturno en el corazón de Teherán. Una información que Irán todavía no ha confirmado. Pero tras la muerte de Satmani, ¿cómo queda la cadena de mando iraní? Paloma Arnaldos. A pesar de que Israel dice haber descabezado ya la cúpula militar iraní, los ayatolás aseguran que la cadena de mando no se ha visto afectada. Irán cuenta con una estructura muy rígida, encabezada por el líder supremo Ali Jamenei, en su puesto desde hace 36 años. Durante los últimos años, Jamenei ha mantenido un discurso de línea dura sobre asuntos internacionales, así como la imposición de políticas conservadoras en el interior. El cargo de presidente lo ostenta desde julio de 2024 Masoud Pezeshkian, que sustituyó en su cargo al ultraconservador Ebrahim Raisi, muerto en un accidente de helicóptero. Al frente de la diplomacia iraní se encuentra Abbas Araghchi, considerado moderado por los países occidentales y como una persona pragmática en sus relaciones con Estados Unidos. La muerte el pasado viernes de Hossein Salami ha llevado a Jamenei a poner al frente de la Guardia Revolucionaria a Mohammad Pakpur, un veterano de la guerra con Irán. Una de las principales ramas de esa Guardia Revolucionaria es la conocida como Fuerza Quds, a cargo de operaciones de inteligencia militar y en el extranjero. Actualmente está liderada por Esmail Kahani, cuya muerte en los últimos bombardeos israelíes no ha sido confirmada oficialmente. Las Fuerzas Armadas, por su parte, están lideradas por Abdurrahim Musavi, una de las principales figuras militares del país. Los llamamientos internacionales a una desescalada entre Israel e Irán se suceden, aunque por el momento con poco éxito. Ambos países mantienen una enemistad estratégica profunda, marcada por tensiones diplomáticas, conflictos indirectos y operaciones encubiertas. Pero ¿cuáles serían los planes de Israel sobre Irán una vez puesta en marcha esta operación, la Operación León Ascendente? Rubén Gil. Poco se sabe o se presume aún de los planes reales que tiene Israel en Irán. Uno de los objetivos principales de Netanyahu es impedir que el régimen de los ayatolás desarrolle armas nucleares. Israel considera que un Irán nuclear representa una amenaza existencial directa y por ello entre sus primeras medidas figura el ataque contra instalaciones nucleares iraníes, como el sabotaje en Natanz y el asesinato de científicos nucleares. Israel busca además reducir la influencia militar iraní en la región, especialmente a través de sus aliados como Hezbollah y las milicias chiíes en Siria e Irak. En este contexto, Israel ha llevado a cabo cientos de bombardeos aéreos contra posiciones iraníes y de Hezbollah en Siria, con el fin de evitar el traslado de armas avanzadas hacia Líbano e intentar cortar las rutas de suministro iraní hacia sus aliados regionales. Tel Aviv ejerce además una diplomacia activa con la que intenta convencer a potencias como Estados Unidos y la Unión Europea que aumenten la presión sobre Irán, ya sea a través de sanciones o acciones diplomáticas. El enfrentamiento entre Israel e Irán tiene implicaciones importantes a nivel global, ya que si el enfrentamiento se vuelve más intenso, podría involucrar a grupos armados como Hezbollah en Líbano, a las milicias hutíes en Yemen o a grupos en Irak y Siria, aumentando así el riesgo de que el conflicto se expanda por todo Oriente Medio. Irán es además un actor importante en el mercado petrolero y cualquier escalada podría llevar a irrupciones en el suministro de crudo, aumentando así los precios del petróleo y el gas, con impactos en las economías de muchos países, entre ellos los europeos. Pablo García es director de Divacons Alfa Value. En Europa empezamos a estar un poco más preocupados, quizá preocupados por la subida del precio del Brent, que es más importante que el West Texas, sobre todo por ese estrecho de Hormuz, que preocupa, ¿no? Que Irán obviamente va a utilizar todas las armas, incluso el petróleo, para poner un poco en una situación complicada a los países europeos, para que también incluso negocien. Francia ya ha salido a la palestra, ¿no? Emmanuel Macron también insistiendo en lo importante de llegar a una negociación. Pero tenemos muchos frentes abiertos y lo curioso es que el mercado hasta ahora no remitía ese optimismo quizá demasiado exuberante. El conflicto pone en aprieto también tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, que mantienen el apoyo a Israel, pero también están involucrados en las discusiones en torno al pacto nuclear con Irán. Aumentar el enfrentamiento puede dificultar el diálogo y llevar a nuevos roces diplomáticos, incluido el debilitado papel de Naciones Unidas como mediador. El enfrentamiento podría llevar además a Irán a acelerar el desarrollo de sus armas nucleares si se siente vulnerable, aumentando así el riesgo de una carrera armamentística en Oriente Medio, que a su vez eleva el peligro de un conflicto más amplio, incluido el uso de armas
de destrucción masiva. Y Donald Trump ha afirmado que no busca un alto el fuego entre Irán e Israel, sino el fin total del conflicto. Pablo Llanone. Podría ser la paz definitiva o la destrucción del régimen de los ayatolás. Trump no deja claro cuáles son las intenciones de Washington y cubre sus mensajes con un velo de confusión e incoherencia. Si algo deja claro es que el presidente francés Emmanuel Macron se equivoca siempre. Dario Gallo, quien había afirmado que Trump se había retirado del G7 para empezar a esbozar un posible alto el fuego, ha sido contestado por Trump mediante Truth Social, quien ha dicho entre líneas peyorativas que su homólogo parisino se equivoca siempre. Sea como sea, el jefe de Estado francés ha llevado a Trump a afirmar que lo que quiere es un fin real del conflicto y no un simple alto el fuego. Acto seguido, ha insistido por Truth Social en que Irán debería haber firmado el acuerdo nuclear. Con esto se ha remitido a lo que dijo ayer en su breve estancia en el G7. Les gustaría hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Tuve 60 días y ellos tuvieron 60 días y en el día 61 dije, no tenemos un acuerdo, tienen que llegar a un acuerdo y es doloroso para ambas partes. Pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra y deben hablar inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Trump se resiste a hablar directamente con Irán mientras caduca el plazo que le había dado para detener su programa nuclear de enriquecimiento de uranio. De lo contrario, había dicho, el cielo iraní ardería. De momento, Trump ha advertido a Irán de que no ataque a activos militares estadounidenses y no ha descartado la posibilidad de enviar al vicepresidente J.D. Vance y a su enviado especial en Oriente Medio, Steve Witkoff, ya que dice se podrían reunir con los ayatolás y asegura que él no está de humor de negociar con los iraníes. Como decimos, los siguientes pasos de Donald Trump son difíciles de predecir, pero de momento la posibilidad de una intervención bélica directa es poco probable, según el exministro de Exteriores español José Manuel García Margallo. Pablo. Para el exalto diplomático tiene poco sentido que Estados Unidos vaya a intervenir teniendo en cuenta que Israel está ganando la guerra contra Teherán. No, yo no creo que haya una guerra abierta de Estados Unidos contra Irán, entre otras cosas porque no es necesario. Es decir, Israel, insisto, ha puesto a Irán de rodillas y sin capacidad de reacción, por lo menos a corto y medio plazo. Por tanto, una intervención bélica de Estados Unidos no tendría, en mi opinión, ningún sentido. Como oye, en Teherán, dice Margallo, se encuentra de rodillas y con poca capacidad de respuesta ante Israel. Eso sí, aún estando entre la espada y la pared, Irán ha amenazado en las últimas horas con intensificar sus ataques contra el Estado hebreo. Yo creo que Irán puede hacer gestos, puede hacer algún ataque. Los ataques que ha hecho hasta ahora han sido todos ataques simbólicos, incluso cuando bombardeó Israel por primera vez desde Irán. Siempre lo había hecho desde los territorios ocupados por sus movimientos satélites, por sus movimientos próximos. Yo creo que el tema está jugado, es decir, puede haber coletazos, pero Irán, insisto, no tiene capacidad militar de respuesta. A esta falta de capacidad de respuesta, Margallo añade la falta de apoyos internacionales a Irán. Se trata de una situación que en el corto o medio plazo podría no solucionar la escalada, pero en el largo plazo obligaría a Irán a ceder ante un posible acuerdo en el que se comprometa a no enriquecer uranio. Este ha sido el principal objetivo de Washington antes de que estallase el conflicto y podría seguir siéndolo en los días venideros. Vamos ya con el repaso de cabeceras internacionales, ese empeño que desarrolla cada una de nuestras ediciones para nosotros, Pablo Llanone, mostrándonos cómo las noticias son enfocadas de forma muy distinta según las cabeceras
y según los países de esas cabeceras. Pablo, gracias por estar con nosotros y por el trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. El Wall Street Journal dice que Israel toma el control de los cielos de Irán, situación que compara con la guerra de Ucrania. El desajuste de poder en la guerra entre Israel e Irán muestra la importancia de la superioridad aérea, un hito estratégico que Israel ha logrado en apenas 48 horas desde el comienzo del conflicto. Se trata del control del cielo con aviones de guerra en lugar de con caros misiles de largo alcance. Esta es una hazaña que la gigantesca fuerza aérea rusa, dice The Wall Street Journal, no ha podido lograr en Ucrania en 3 años y medio de guerra. Este revés es una de las razones por las que las tropas de Moscú se han visto atrapadas en una durísima guerra de trincheras, sufriendo pérdidas asombrosas desde que no lograron tomar rápidamente Kiev en febrero de 2022. En Rusia, entre tanto, desde Russia Today, vemos una portada llena de titulares en torno a Irán e Israel. La mayoría de ellos se centran en los éxitos bélicos de Irán frente a los fracasos de Israel. Revela, por ejemplo, un fallo en los misiles de defensa aérea de Israel que han permitido la entrada de ataques de los ayatolás en su famosa y quizá no tan invencible, sugiere Russia Today, su no tan invencible cúpula de hierro. En Estados Unidos, obviamente, la óptica es distinta y más si nos centramos en Fox News. Nos cuenta que los ataques de Israel han dañado la disuasión iraní en la región. Un ex portavoz de las fuerzas de defensa de Israel afirma que Irán se encuentra más débil que nunca. Se trata de un debilitamiento que ha sido progresivo desde que comenzaron las masacres de Hamas del 7 de octubre. Los estrategas iraníes, cuando pensaban en este ataque multifrontal contra Israel desde Gaza, Líbano, Siria o quizás desde otros lugares y soñaban con que de alguna manera erradicarían al Estado de Israel, estaban posiblemente equivocados, dice la voz de la que se hace eco Fox News. Esto se deja entrever a día de hoy en la pérdida de influencia de Teherán en Oriente Medio. Saltamos a Reino Unido. Allí The Guardian apuesta por otra estrategia informativa. Se hace eco de testimonios de iraníes que huyen de Teherán en busca de refugio. El domingo los residentes comenzaron a huir de Teherán hacia el campo, mientras los ataques israelíes contra la capital iraní se intensificaban, con bombas cayendo sobre edificios residenciales y gubernamentales. La falta de refugios en la capital, la sensación de caos, los más de 100 impactos y el fallecimiento de cientos ha creado, dice una de las voces afectadas, un olor a muerte en el aire. Entre tanto, en el medio saudí Arab News se habla de una de las preocupaciones de Riad ante esa escalada que se está viviendo entre Israel e Irán. La posibilidad de que Teherán cierre el estrecho de Hormuz y afecte al mercado global de petróleo. Aunque Teherán nunca ha cerrado por completo la vía fluvial estratégica, ha recurrido a amenazar con hacerlo muchas veces en respuesta a las tensiones geopolíticas. La guerra entre Irán e Israel, dice Arab News, tiene ramificaciones potencialmente inmediatas para los estados del Golfo exportadores de energía y a largo plazo para todo el mundo. Preocupación que también se ha dejado ver en China, en el South China Morning Post. Se habla de una policrisis, un cóctel de seísmos de conflictos globales, revoluciones tecnológicas y cambio climático que ya está afectando al mercado energético. De hecho, el rotativo mira a la petrolera estatal de Malasia, Petronas, que ya ha reaccionado a la crisis económica mundial y ha recortado una 10ª parte de su plantilla de casi 50.000 empleados. Si no lo hubiese hecho, afirma su CEO, la empresa no habría durado 10 años más. Entre tanto, y hablando ya de otro conflicto, Rusia ha atacado Ucrania, dice The Guardian, con una de las agresiones más horribles, señalan, desde el comienzo de la guerra. Al menos 15 muertos en ataques rusos contra Kiev han llevado a Zelensky a criticar a Putin. El presidente ucraniano asegura que los líderes mundiales están haciendo la vista gorda tras este mortífero ataque. Y mientras Zelensky critica a Putin, Trump ensalza a Rusia. Echamos un vistazo al breve paso de Donald Trump por esa reunión en Canadá del G7. Nos quedamos en The Guardian porque el rotativo británico dice que Trump afirmó durante la cumbre que excluir a Rusia del G8 fue un error. Y no se queda ahí, el presidente está presionando a los líderes del G7 para que Rusia sea readmitida. Y Trump también sugirió la entrada de China, una postura que para The South China Morning Post refleja una ruptura del presidente de Estados Unidos con el resto del bloque. El rotativo nos cuenta que el líder estadounidense califica la expulsión del Kremlin en 2014 durante la invasión de Crimea de un gran error y considera que la entrada de Pekín no es una mala idea. The Times destaca que para Donald Trump, si se hubiese mantenido a Rusia dentro de ese G8, se podría haber evitado la guerra en Ucrania. Con estos comentarios del presidente estadounidense, dice el rotativo, las esperanzas de que el G7 pudiera presentar un frente unificado se han visto empañadas. Y además, Trump tiene claro y apunta
¿Quiénes son los responsables de que Rusia no esté ya en el grupo? Fox News y Times of India destacan que los artífices de esta expulsión tan criticada por el presidente de Estados Unidos eran Barack Obama y, en palabras de Trump, un tal Trudeau. Esto en referencia al ex primer ministro canadiense. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Este verano, déjate llevar por la magia del momento. Con la campaña Verano Last Minute de Soltour, reserva tus vacaciones y disfruta del mejor precio. Además, te regalamos una excursión para que vivas experiencias inolvidables con los que más quieres, reservando antes del 30 de junio. No esperes más. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. Soltour, 50 años viajando contigo. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Sabemos que la desintegración de Yugoslavia, con la compleja situación étnico-religiosa de los Balcanes, llevó a sangrientas guerras. Se supone que se pusieron las bases de la paz con los acuerdos de Dayton en diciembre del 95. Hubo mecanismos para acabar hostilidades, para distribuir el país, sus comunidades. Pero como todo, el tiempo al final nos demuestra que la situación es mucho más compleja. Y ahora lo es especialmente con la República Srpska y las tensiones entre Bosnia, su entidad Serbia Interior, las aspiraciones independentistas de sus líderes, los tribunales. Hablamos de todo ello y de en qué puede derivar con Antonio Francisco Rando Casermeiro, jurista e historiador especializado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Balcanes y Europa del Este. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Lo estamos viendo, se habla poco, porque quizá habiendo tanto como hay en el foco, pero yo creo que es obligación de quienes nos ocupamos de la geopolítica tocar todos los asuntos candentes, y la República Srpska vuelve a estar en el centro del debate político y geoestratégico. Explícanos las razones de esta creciente atención. ¿Por qué tenemos ahora que mirar hacia allí? Bueno, la República Srpska es una de las tres entidades que componen Bosnia y Herzegovina. Una es la Federación de Bosnia y Herzegovina, otra es la República Srpska, con predominio mayoritario de serbios, y otra es Brčko. Brčko es un fleco irresuelto de esa guerra de los Balcanes de Dayton que no se consiguió cerrar. De hecho, ahora vamos a ver que Dodik reivindica parte de ese territorio. Pero bueno, siempre ha estado ahí, por así decirlo, pero ahora, desde hace unos meses, es novedad. ¿Por qué? Porque, bueno, Dodik, Milorad Dodik, es el presidente de la República Srpska, siempre ha estado de primer ministro, de enviado a la presidencia tripartita del Parlamento Federal en Sarajevo, pero él siempre ha mantenido, desde 2006, porque al principio no siempre fue así. Madeleine Albright, la secretaria de Estado estadounidense, con Clinton, decía que era un
un buen chico, un chico joven, un soplo de aire fresco, viene de lujo para lo que necesita un país después de una barbarie étnica y una limpieza étnica, pero él decidió que cuando perdió las elecciones en 2000, estuvo ese tiempo, digamos, velando armas para volver mucho más nacional populista, por así decirlo. Estilo Orbán, estilo Vučić, por supuesto, y ahora lo que pretende es, bueno, siempre lo ha pretendido, pero siempre tiene un discurso victimista, ¿no? La Federación de Bosnia y Herzegovina, me refiero a la estructura federal, está hecha para destruir a los serbios. Eso también lo dice Vučić, eso también lo dice Orbán, y eso también lo dice el PiS polaco. ¿Qué es lo que pasa? Que ha decidido ir un paso más allá. ¿Cómo? Bueno, para ello hay que hablar un poquito de cómo funciona Bosnia y Herzegovina. Es una estructura federal en la que cada entidad, República Srpska y Federación de Bosnia y Herzegovina, tienen una constitución, sus leyes, todo. Claro, todas están supeditadas a la constitución de Bosnia y Herzegovina, pero realmente es casi un ente confederal. Tiene una presidencia rotativa que dura 8 meses, que tiene que tener igual composición de cada etnia. Al fin y al cabo es una especie de trasunto de la Yugoslavia final de Tito, donde, como dice Francesc Veiga, si no se hubiera inventado el avión no hubiera podido llevarse a cabo. Bueno, pues él ha intentado hacer una nueva constitución, eso no se permite, ha intentado crear instituciones paralelas con respecto a las instituciones federales. Es cierto que no le hace falta, porque funcionaba como un Estado, como he dicho, casi una confederación. Pero bueno, va más a efectos simbólicos. En la misma Constitución va cambiando palabras serbias, ¿no? El serbo-croata es una lengua que se habla, que es casi la misma, pero bueno, ahora resulta que te encuentras que yo hablo bosnio-croata, yo hablo serbo-croata, yo hablo croata, yo hablo serbio, yo hablo bosnio... Bueno, se ha intentado cambiar por vocablos más propiamente serbios. Pero es más, incluso el Bože Pravde, que es el himno de Serbia, lo ha adoptado él. Claro, eso no puede hacerlo. Claro. Porque, bueno, ni el alto representante, que es digamos que, como hemos dicho, está la República Srpska, Perskov, que depende un poco de internacional, y la Federación de Bosnia y Herzegovina. Además, hay otra estructura encima que supervisa, que es el OHR, la oficina del alto representante, que en teoría puede vetar todas esas decisiones. Bueno, el Tribunal Constitucional Federal vetó esa posibilidad, el alto representante lo condenó, emitió una orden de arresto, ¿y qué pasó? Nada. De hecho, Ahmad Hinri, el presidente Milorad Dodik, se paseó por el Sarajevo Oriental, que es la parte más, digamos, serbia de Sarajevo, porque Sarajevo, como en la Segunda Guerra Mundial, un Berlín está dividido. Fueron a arrestarlo y su propia policía, en teoría no hay propia policía, pero él sí la tiene. Lo utiliza como una guardia pretoriana y no le dejaron. Intentó la SIPA es una especie de policía federal, intentó arrestarlo y él se tomó la molestia de ir de Banja Luka, que es la capital oficiosa de la República Srpska, hasta Sarajevo Oriental. ¿Para qué? Para hacer una demostración de fuerza de que lo que dice las instituciones federales de Bosnia y Herzegovina y lo que dice el alto representante Christian Schmidt, ¿no? Si no me equivoco. Creo que es de Alemania, Bild, sí, no vale para nada. Ahí está. Se habla de diferencia con Kosovo, pero no es lo mismo, ¿no? Kosovo tiene una cuestión de reconocimiento, digamos, polémica, pero distinto porque Dayton no permite esa secesión. Entonces ahora mismo estamos con un pulso constitucional. No sé si se puede decir que Bosnia y Herzegovina es un Estado fallido, porque se habla de los componentes, según el derecho internacional, población, territorio y dominio efectivo del territorio. Las instituciones federales no pintan absolutamente nada en la República Srpska, y es más, él por su cuenta incluso ha hecho homenaje al FRS, la Vojska Republike Srpske, ya no se llama así, las fuerzas de la República Srpska están integradas en Bosnia-Herzegovina, y ese FRS estaba dirigido por Ratko Mladic, criminal convicto, sí. acusado de crímenes contra la humanidad, pero él sigue considerándolo como héroe. Puedes ir a la República Srpska y en cualquier momento te encuentras un héroe, niega
el genocidio de Srebrenica, como lo niega Vučić, dice que, bueno, los serbios no son un pueblo criminal, ¿no? En fin, es un pulso en toda regla que le llama Dayton 2.0. Esto hay que superarlo, pero a su manera, ¿no? Antonio, Serbia es el principal apoyo. Dodik ha especulado con la secesión, con la unión con Serbia. Rusia también se posiciona como aliado estratégico. Se ha reunido Dodik varias veces con Putin. En tu opinión, ¿qué probabilidades hay de que esto siga adelante y qué supondría para la geopolítica de la región? Bueno, lo que dice es muy interesante. De hecho, es muy curioso con respecto, enlazando Ucrania, Srpska, la República Srpska y la Serbia de Vučić, tenemos que la República Srpska es utilizado, el territorio utilizado para los voluntarios serbios que van a luchar al lado de Rusia contra Ucrania. La Constitución serbia lo prohíbe, ¿no? Lo prohíbe. Pero, sin embargo, Dodik le da igual, a él le da igual todo. No, aquí puedes ir para luchar. Bueno, se han reunido varias veces. Orbán también le da apoyo a Putin. De hecho, el Tribunal Penal Internacional dijo que Hungría debería arrestar a Putin y Hungría no lo hizo. Y Hungría es un gran aliado de Serbia. Tenemos ahí el antiguo grupo de Visegrado, la Polonia del PiS, Fico, Orbán y la Checoslovaquia de Bubiš. Bueno, ahora ya que no está Checoslovaquia, se abre del triángulo Serbia, Orbán y Eslovaquia, con el apéndice inevitable de Dodik. Siempre han soñado con una integración en la República Srpska en Serbia. De hecho, etimológicamente, República Srpska es como decir República Serbia, se parece, es un juego de palabras malintencionado, ¿no? Te pregunto, con el punto que tenemos ahora mismo, esos apoyos, por un lado, lo complejo que es el Estado, que podríamos decir, o nos preguntamos si es un Estado fallido, ¿podríamos decir que hay peligro de una nueva secesión en los Balcanes a día de hoy? Pues sí y no. Secesión de facto, creo que la tenemos no desde los meses en que Dodik decidió, digamos, coger el toro por los cuernos y atacar directamente a la institucionalidad federal de Serbia. Dudo mucho que haya una separación, un secesionismo de derecho, porque casi nadie lo va a consentir. Bueno, sí, Rusia podría reconocerlo, lo mismo que ha reconocido Osetia y las 5 repúblicas, supuestas república ucraniana, Osetia del Sur, Transnistria. Bueno, sí, podríamos estar quizá ante esa eventualidad, ¿no? O hacerse, por ejemplo, la República Srpska, un Texas, ¿no? Primero me independizo y luego me meto en Estados Unidos. Claro, si queda directamente, queda feo, pero digamos que, secesionismo de facto, en este momento no le hacen caso a nadie, ni sobre todo al representante, al OHR, al alto representante. No le hace caso. Hay una orden internacionalizada contra él, los tribunales federales no le producen la menor desazón espiritual, y en este momento, ¿qué se puede hacer? ¿Mandar al ejército? Claro. Ya hemos visto, como bien he escuchado en las noticias, que Ucrania no es capaz de hacer eso. Los ataques de Estados Unidos en los años 90 tampoco fueron capaces. Tenemos ahora mismo una posibilidad de conflicto que dure muchos años, congelado, con una separación de facto para que no se pueda hacer realmente gran cosa. Por eso, pues para terminar, en un avispero y una situación tan compleja como la que nos has dibujado, en tu opinión, ¿qué papel deberían desarrollar actores internacionales occidentales? Unión Europea, que tiene esa supervisión, que por lo que parece no tiene demasiadas capacidades ejecutivas, o la OTAN, que tuvo tanto papel sin mandato de Naciones Unidas, pero que lo tuvo en toda la antigua Yugoslavia, pues para garantizar una estabilidad regional y evitar que surjan conflictos en el corazón de Europa. Bueno, yo no creo que hoy en día, no creo, porque como está el mundo, vamos. Pero, a ver, es verdad que la OTAN garantizó la estabilidad ante una diplomacia europea muy potente cuando la guerra de Yugoslavia, ¿no? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, el problema es que los demonios de Dodik y también de Serbia son la Unión Europea, la Bosnia-Herzegovina, digamos, federal,
y, por supuesto, el OHR, el representante, el alto representante. No le concede legitimidad alguna. Es decir, esa gente, digamos que no tiene otra cosa que hacer que levantarse y pensar en destruir a los serbios. Es la típica teoría del gran reemplazo trumpista, pero también que se da también con Orbán, con otras cosas, con Polonia, con los ucranianos, en fin. Digamos que Dodik siempre ejerce ese papel de victimismo, como también lo ejerce Vučić, de que la OTAN, la Unión Europea y sobre todo el alto representante, que es lo peor de la EZ de la humanidad, quieren destruir a los bosnios, quieren borrar a los bosnios de la faz de la tierra del solar de la República Srpska para convertirlos a todos en musulmanes. Ante esa actitud, claro, lo único que podía pasar es mandar el ejército allí, pero ya hemos visto que eso no ha dado resultados. También es más, es que no solo reivindican la separación y la unión serbia, también quieren anexionarse, por así decirlo, Brčko. Brčko es una especie de espinita, porque está entre las dos partes. Digamos que es una C invertida, ¿no? La República Srpska y Brčko, el distrito de Brčko está entre los dos. Realmente quien pone el dinero para las carreteras entre las dos partes es Milorad Dodik, pero depende de las instituciones federales de Bosnia y Herzegovina. Entonces ellos no pueden soportar tampoco esta espinita en medio de Serbia. Claro, el problema es que no le dan ninguna legitimidad. Hemos tenido gente que ha sido importante en la Unión Europea. De hecho, creo que Moratinos, el ciudadano honorario de Serbia, tendría posibilidades de mediar, pero bueno, la Unión Europea tiene muy buenos mediadores, los mejores. El problema es que Dodik está dispuesto a no reconocerlos, porque parte de la premisa de que lo que quieren es destruir la República Srpska o borrar a los serbios de Bosnia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues no puedes enviar a las tropas allí, porque ya hemos visto que no funciona. Esperar a que vengan tiempos mejores, que Putin... bueno, es que yo lo veo un conflicto que va a estar congelado y en el que no se va a poder hacer nada, porque está claro, ya no tenemos a Estados Unidos como brazo de la OTAN, que a su vez ejecuta parte de las resoluciones de la Unión Europea, de la entonces Comunidad Económica Europea durante la guerra de Yugoslavia. Ahora Estados Unidos no está por la labor. ¿Qué se puede hacer? Pues muy difícil, muy difícil. Esto tiene pinta de conflicto congelado que va a estar durante muchos años y que y vamos a ser impotentes a cómo no se puede hacer nada. Desde luego, lo que parece que va a provocar, digo yo, es que la candidatura de Bosnia a la Unión Europea no va a cuajar, porque con una situación interna así parece bastante complicado. La Unión Europea está con Bosnia, pero bueno, cabe citar un ejemplo, no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Cabe citar un ejemplo de que Chipre entró en la Unión Europea en el 2002. Chipre tiene desde 1974 las tropas turcas en la mitad del territorio. Entró. De todo modo, esto es distinto, porque la Unión Europea se considera protector, se considera que es parte de su territorio, que es el patio trasero. La Unión Europea nunca va a aceptar a Bosnia, aparte, bueno, además por el nivel elevadísimo de corrupción, de falta de Estado de Derecho, hay imágenes y semejanzas de Putin, Vučić, Orbán, con el nuevo cambio de constitución, también nos mete así bajo cuerda trabas a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. A ver, el conflicto imposibilita que Bosnia y Herzegovina entre, pero no es solo eso, es que hay una serie de acquis o acervo comunitario que son una especie de capítulos, de 31 capítulos que la Unión Europea exige para entrar. Los tuvo que pasar España, los tuvo que pasar cualquier país que tiene que entrar a la Unión Europea. Sí, evidentemente va a afectar al proceso de adhesión a Serbia, de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea. Pero hay otras cosas mucho más acuciantes que no se van a resolver. Sí es verdad que todos estos países tienen tratados de asociación y estabilización, participan en diversos fondos europeos. ¿Podría la Unión Europea emitir sanciones o impedir el acceso a ciertos fondos comunitarios? O la suspensión de ciertos programas como el IPA, como los fondos de preadhesión, tantos que tienen, ¿no? Pero hemos visto que eso se intentó con la Serbia de Milosevic y no funcionó. Se intenta con Rusia, que llevan ya 14 paquetes de sanciones. Bueno, evidentemente la Unión Europea tendrá que hacer algo y presionar de alguna forma, pero sin Estados Unidos detrás,
y con caballo de Troya como Fico en Eslovaquia, Orbán en Hungría, y esperemos que el PiS no esté en 2 años en Polonia, pues esto está complicado. Esto va a ser una congelación difícil de avanzar. Con esa reflexión vamos a quedarnos después de haber explorado esa complicada situación que se sigue viviendo a día de hoy, en 2025, los Balcanes. Antonio Francisco Rando Casermeiro, jurista, historiador, especializado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Balcanes y Europa del Este. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Igualmente. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Durante los últimos años, Marruecos ha realizado una serie de compras de armamento militar a diferentes países, ha modernizado su ejército, es uno de los más avanzados de África, mientras que aquí en España seguimos invirtiendo un 1,3% del PIB en defensa, y eso nos da que pensar. Hemos decidido llamar a Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería en la Reserva, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Villanueva, para ver si nos aclara algo de esta realidad. Salvador, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Salvador, Marruecos ha reforzado considerablemente esa capacidad militar en los últimos años, ha aumentado presupuesto, ha adquirido armamento avanzado. ¿Cuál es, en principio, y analizado desde aquí, el principal objetivo de Marruecos con esta tremenda apuesta por la defensa y lo militar? Bueno, yo creo que Marruecos persigue 2 objetivos fundamentales. Uno es controlar el Sáhara Occidental. Hay que recordar que una parte importante del territorio del Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos. Y luego tiene otra preocupación de seguridad muy importante, que es Argelia, ¿no? Es la otra potencia que le disputa la hegemonía regional en el Magreb y que a su vez está también en un proceso de rearme. Entonces esos 2 son desde mi modo de ver, son las principales motivaciones que tiene para entender este rearme. Sabemos, Salvador, que Estados Unidos considera a Marruecos un aliado militar importante en el norte de África, que lo consideran fiable. ¿Cómo contribuye Marruecos a esa seguridad regional y por qué de esa relación privilegiada con Estados Unidos? Hay varias razones, ¿no? Una es geográfica. Geográficamente, Marruecos es una región que contribuye a controlar el estrecho de Gibraltar. En segundo lugar, hay otra razón, y es que Marruecos es un aliado firme de Estados Unidos en la contención del terrorismo yihadista, y en tercer lugar también es un elemento clave en el control de Argelia, que es una potencia que gravita alrededor de Rusia. Por lo tanto, a Estados Unidos le interesa tener una buena relación con Marruecos, que se constituye en uno de los en su puntal principal en la región, diría yo.
Sabemos, por otro lado, que nosotros invertimos un 1,3% del PIB en defensa, Marruecos se acerca al 9%. Sé que la comparación en cifras absolutas no es tan alarmante porque nuestro PIB es mucho mayor que el de Marruecos, pero deja clara una vocación verdadera de rearme en Marruecos que no existe en España, al menos a día de hoy. Clarísimamente, vamos, eso es cierto, esa puntualización que ha hecho usted es correcta, ¿no? O sea, no es lo mismo un punto de PIB en Marruecos que un punto de PIB en España, ¿no? Pero efectivamente Marruecos está en un claro proceso de rearme, eso no cabe ninguna duda, y que además no tiene ninguna oposición interna en comparación con lo que ocurre en España. Eso también es cierto, ¿no? O sea, España está inmersa, o parece que apunta hacia un aumento de su presupuesto de defensa, pero desde luego no lo hace con el fervor con el que lo está haciendo Marruecos, ¿no? Eso es cierto. Supongo que todavía mantenemos desde España una ventaja tecnológica, una ventaja cualitativa en tanto la formación del ejército, nuestro ejército profesional, nuestro armamento, pero el rearme marroquí podría traducirse en una actitud más asertiva de Rabat hacia, por ejemplo, esas reivindicaciones históricas de Ceuta, de Melilla, o los problemas con las aguas cercanas a Canarias y toda la riqueza que hay ahí, que siempre ha sido bastante beligerante. ¿Esto puede consolidar esa actitud? Sí puede, claro que puede, ¿no? Es que además, incluso aunque eso se viera como una posibilidad remota, mejor sería que no se rearmase, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Ahora, no sería solo la única motivación que tendría para tener una política más asertiva. Para ello, lo que tendría que percibir también es debilidad en España y además sentir que políticamente está respaldada, ¿no? Es decir, hay que considerar que Estados Unidos es el gran valedor de Marruecos y también de España, que no olvidemos que somos aliados de Estados Unidos en la OTAN. Claro, todas esas cosas juntas son las que resultan o las que podrían resultar o derivar en una mayor motivación en una política exterior más agresiva y más asertiva en nuestra contra, ¿no? El material es muy importante, pero no es el único elemento, ¿no? Salvador, sabemos que a día de hoy en el índice Global Firepower España está, si no me equivoco, hablo de memoria, el 17º y Marruecos el 61º. Hay una diferencia considerable. Por cerrar un poco la conversación, que se nos va acabando el tiempo, ¿podemos estar tranquilos, al menos en capacidades militares de España, respecto de una hipotética agresividad mayor por parte de Marruecos? Bueno, yo creo que podemos estar tranquilos, estaríamos más tranquilos si España invirtiera más en su propia defensa, eso nos estaríamos más tranquilos, pero sobre todo también si políticamente se transmite la idea de un compromiso a ultranza con la integridad territorial, ¿no? Si políticamente se mandan señales inequívocas de fortaleza y de resolución, pues sería muchísimo mejor, ¿no? O sea, que la superioridad militar española sigue siendo cierta, pero creo que todo contribuye a la estabilidad de la región. Y yo creo que, porque además cabe pensar también que a lo mejor la amenaza que ha llegado el caso pudiera tener que enfrentar España en Ceuta y Melilla no fuera exclusivamente de naturaleza militar, ¿no? Sino que se le planteara otro tipo de amenaza de respuesta que requiriera una respuesta más multidisciplinar, más allá de lo meramente militar, ¿no? Y todo lo que hace falta es una clara resolución política de mantener la cohesión y la integridad territorial, y esa voluntad política, pues evidentemente una de sus traducciones es un presupuesto de defensa en condiciones. Con esa reflexión nos vamos a quedar, ojalá se cumpla. Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería en la Reserva, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Villanueva. Un placer, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. No hay tiempo para más, hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.
Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Sintonizan Radio Intereconomía.